Muy buenos días, mis hermanos. Como siempre es un gusto saludarles, dándole gracias a Dios y bendiciendo su nombre, porque se acercó a nuestra cama esta mañana, nos besó y nos regala este nuevo día. Sus misericordias son nuevas cada mañana, dice su palabra. Y así es. Miren, nos regala este día para que hagamos mejor las cosas de como las hemos estado haciendo. ¿Qué vimos el viernes? Vimos la preciosa oración con la que Jonás termina el capítulo 2 de Jonás. Y vimos cómo Dios le ordena a ese pez que vomite a Jonás en tierra, fíjese. Le mandó el Señor al pez. Comenzamos el capítulo 3 hoy. Y fíjese con la frase que cierra Jonás en el capítulo 2 y el verso 9. Dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios y pagaré lo que prometí. La salvación es de Yahweh. Mire qué precioso, qué preciosas palabras con las que él cierra. Como dice, pagaré lo que prometí. Y el Señor, ¿cómo nos habla a nosotros de eso? Estaba leyendo en Eclesiastés 5 que dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes, porque que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca ni digas delante del ángel que fue por ignorancia, ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Mire qué importante es que dice que cuando a Dios le hacemos promesa, que no tardemos en cumplirla, o sino que es mejor que callemos para no enojar al Señor. Así que vemos que Jonás está prometiendo aquí que le está ofreciendo alabanza y que va a pagar lo que le prometió. Y dice, la salvación es de Yahweh. Y aquí sí que no queda duda. Son palabras de alabanza para el Señor y de parte de Jonás. Y que no hay otro Dios más que Yahweh. Fíjese cómo dice Isaías 43:10. Vosotros sois mis testigos, dice Yahweh, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo, Yahweh, y fuera de mí no hay quien salve. Mire qué claro está. Y Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Para que no quede duda, amado Jesús, Él es nuestro Salvador. Jonás tuvo que arrepentirse, estamos viendo aquí, para que el Señor oyera su oración y permitiera que el pez lo vomitara. La gracia del Señor vino sobre Jonás cuando él clamó desde el vientre del gran pez. Y dijimos que Dios es un Dios de segundas oportunidades. El verso 1 del capítulo 3 dice así, vino palabra de Yahweh por segunda vez, segundas oportunidades, a Jonás diciendo, vemos que el Señor le ordena al pez que lo vomite, fíjese, a tierra. Hay ocasiones, y lo leemos aquí en la Biblia, que el Señor manda a los animales, fíjese, para el servicio de cada uno de nosotros. Vemos en el primer libro de Reyes, fíjese, en el capítulo 17 dice, y vino palabra de Yahweh diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán, y beberás del arroyo
y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Y los cuervos, dice, traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Mire qué maravilloso es Dios. Los animales obedecen a la voz del Señor. Jonás pasó por el arrepentimiento y Dios ordenó al pez que lo vomitara en tierra. Físicamente, Jonás está sucio, pero también espiritualmente. El camino hacia la santidad toma tiempo, así como estamos viendo con el pueblo de Israel, que necesita arrepentimiento, necesita arrepentirse. Pero es un pueblo de dura cerviz, lo dice muchas veces el Señor, lo repite. Jonás tuvo que ser digerido, mire, para exponer su corazón. Y lo que Dios le ordenó, dice en el capítulo 4 nos vamos a dar nosotros cuenta que el corazón de Jonás todavía tiene soberbia. Nosotros no podemos juzgar a Jonás de ninguna manera, porque somos iguales o tal vez peor que él, fíjese. Hemos desobedecido a Dios muchas veces. Ninguno ha llegado a la perfección, pero gracias a Dios por su misericordia. Mírenos, cada día nos regala una nueva oportunidad, porque aún tenemos tiempo para ser transformados. Y un consejo: nosotros no podemos compararnos con otros cristianos. No nos podemos comparar con otros, fíjese, porque nos sentiríamos muy buenos y no nos sentiríamos tal vez muy santos, fíjese. Nuestra medida es Jesús. Él es la medida perfecta, si quisiéramos compararnos con alguien. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tenemos un Dios de misericordia, un Dios que se compadece cuando nos ve en necesidad. La obra del Señor en nuestra vida todavía no termina. Sin embargo, cuando pasamos por pruebas, nos vamos transformando, fíjese, de gloria en gloria, dice su palabra. Jonás merecía la muerte por su rebelión, pero en cambio recibió misericordia. Es exactamente la posición de la humanidad. Merecíamos la muerte, pero recibimos misericordia con el sacrificio de nuestro amado Jesús. Y vimos en el capítulo 1, el verso 2 que dice, el Señor hablándole a Jonás. Y en el capítulo 1 leímos: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. El Señor le pide a Jonás que pregone, mire, porque la maldad es mucha, le está diciendo. Pero aquí, en el capítulo 3, mire lo que dice el verso 2. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama el mensaje que yo te diré. Y es una advertencia, fíjese, y nos deja en suspenso, porque no dice cuál es el mensaje. No dice, pero el verso 3 dice: y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Y era Nínive ciudad grande en extremo, 3 días de camino. El Señor le mandó a Jonás que proclamara el mensaje. Y la implicación es dar el mensaje para encontrarse con alguien. Y en este caso, Nínive se va a encontrar con la salvación o con la destrucción. Ellos deberán de escoger. Depende de los que escojan. La ciudad era tan grande que era de 3 días de camino, dice. El verso 4 dice: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida.
Ese era el mensaje que Dios le había dado. Si usted se ha dado cuenta, dijimos que los números en la Biblia son importantes. Y este libro ya nos habló del número 3, que es la señal, que nos habla de los 3 días que nuestro Señor pasó en las profundidades de la tierra. 3 días y 3 noches, la señal de Jonás. Nos habla del número 2, fíjese, por la segunda oportunidad de vida que el Señor le da a Jonás, fíjese, en el verso 1. Y ahora nos habla del número 40. Y nosotros nos preguntamos, ¿qué significa el número 40 en la Biblia? El número 40 va a estar asociado siempre con juicio y prueba. Por ejemplo, el diluvio duró 40 días y 40 noches sobre la tierra. Un juicio que le vino a la tierra por 40 días y 40 noches. Moisés vivió como príncipe en el palacio de Faraón 40 años. Y también vivió 40 años en Madián como pastor de ovejas. Y 40 años también vivió como líder en el desierto. Los 40 años que vivió como príncipe en el palacio del Faraón, ahora le funciona para ser un líder en el desierto. Moisés ayunó 40 días, fíjese, que para cuando iba a recibir las tablas de la ley. Y esto fue una prueba para Israel. Prueba que Israel no pasó. Porque hicieron el becerro de oro, ¿se acuerda? Con la que quebrantaron el pacto del Señor. Y esos 40 días de prueba se convirtieron en 40 años en el desierto. Fíjese. Por su incredulidad, dice la palabra. Débora, en el libro de Jueces, vimos y tuvieron 40 años de paz con ella. Goliat retó al pueblo de Israel por 40 días, dice la palabra. Fíjese. Y eso lo encontramos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 17. David reinó en Israel por 40 años, lo mismo que Saúl. Saúl reinó 40 años, pero no pasó la prueba. Él no pasó la prueba. Salomón reinó por 40 años también en Israel, pero no pasó la prueba. Y por eso le vino juicio. Por eso el reino se dividió en 2. El profeta Elías de ayuno en el desierto, 40 días, y para antes de encontrarse con el Señor en el monte Horeb. Eso está en el primer libro de Reyes, en el capítulo 19. Nuestro Mesías ayunó 40 días, mire, en el desierto, y eso está en Marcos, capítulo 1. Después de su resurrección, fíjese, se le apareció a sus discípulos por 40 días. Mire qué número. Siempre tienen el propósito de traer a nuestra vida purificación y cambio. Fíjese, Él es un Dios de segunda oportunidad. Nínive va a entrar en prueba, fíjese, de juicio con la posibilidad de cambiar. Después de la resurrección del Mesías, también le habló a sus discípulos por 40 días, porque recibirían el bautismo del Espíritu Santo. Y el mensaje que fue predicado ese día fue a los 4 esquinas de la tierra. Lo oyeron, dice, en su propio, la gente que estaba ahí reunida. El verso 5 del capítulo que estamos estudiando dice, y los hombres de Nínive creyeron, mire qué maravilla, a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Mire qué cambio. No les habló mucho Jonás. De aquí a 40 días, Nínive será destruido. Y miren, le creyeron. Se vistieron de cilicio, dice la palabra. Fíjese. Y se arrepintieron. Fíjese. Esta gente mala y pagana, no se le tuvo que hablar mucho,
se arrepintió cuando oyó el mensaje de Jonás. Se arrepintió y ayunó y se vistió de cilicio. Se arrepintió. Que el Señor nos hable esta mañana a nosotros. Que nos hable esta mañana a nosotros y que nos presentemos ante el Señor arrepentidos. Porque mis hermanos, pecamos todos los días. A veces sin pensarlo, sin querer hacerlo. Es la naturaleza pecaminosa que tenemos. Pero Él nos llama al arrepentimiento, a presentarnos ante Él con un corazón sincero y arrepentido, porque Él nos va a oír y nos va a perdonar. Aquí lo dejamos, porque el tiempo me ganó de nuevo, pero le vamos a dar gracias a Él. Le damos gracias infinitas. Y las peticiones que están pendientes, únase aquí conmigo y ayúdeme a orar, para que el Señor nos oiga y nos conteste pronto. Gracias te damos, Señor. Gracias por hablarnos verso a verso, Padre. Gracias por habernos dejado tu palabra preciosa, Señor, que nos ayuda a vivir en libertad. Nos acercamos a ti esta mañana para pedirte misericordia por las necesidades de tu pueblo y estamos orando por Israel, Señor. Te lo suplicamos, tu pueblo amado, para que pongas guardas alrededor de sus muros. Y Señor, quítales el velo, para que también ellos puedan decir, bendito el que viene, en el nombre del Señor. Y Padre, tu palabra dice que te llamemos en el día de la angustia, y en tus manos ponemos estas peticiones, Señor. Te rogamos por el hermano Ernesto, Padre, Señor, de su piel. Te pedimos, Señor, por esta joven de 28 años, por Briana, Señor, ya que se encuentra mal en el hospital. Te suplicamos un toque tuyo, Señor, para que toda esa infección se vaya de su cuerpo, Señor. Ayúdala a regresar a casa, Señor, porque tiene más niños pequeños. Por Mabel de Saundi, Señor, que fue operada de ese tumor en el riñón, te rogamos, Señor, tu mano poderosa, para que todo salga bien. Oramos por Ana Sofía, a que le dio Zika, Señor. Te suplicamos que tú pongas que la toques tú, Señor, para que esa niña quede libre de esa enfermedad. Oramos por la hermana Marilyn, para que el Señor llene su corazón de paz, esa paz interior que solamente tú puedes darnos. Y te pedimos que pongas tus preciosas manos sobre Federico Figueroa, para que su tratamiento sea todo un éxito, Padre. Ponemos en tus manos a Nicolás Velázquez, de 4 añitos, diagnosticado con diabetes. En ti confiamos, Señor. Él necesita un toque tuyo, Padre. Por Dylan Morales, este jovencito, Señor, de apenas 15 años. Mi Señor, yo te pido con todo mi corazón que tú pongas tu mano preciosa, Señor, niño, Padre, que ya lleva 2 operaciones, ya no ha quedado bien. Tócalo tú, Señor, sánalo. Que salga toda esa agua de su cerebro, Padre. Y te rogamos por los corazones de estas 3 hermanas, Señor, por Griselda, Raquel y Eneida, Padre, para que seas tú quien, con un toque, Señor, directamente a sus corazones, Señor, ellas puedan tener una relación contigo. Por Iván y Avellán, seguimos orando por sanidad para toda su familia, Padre. Por Amparo Ortega, por su salud, tócala, mi Dios. Y te pido que veas con misericordia a estas personas que están sufriendo de cáncer. Por Luis Miguel García, Señor, tócalo, Señor, sánalo. Ayuda a esta familia. Por René Ramos, que tiene cáncer de páncreas, sánalo, mi Señor. Pero antes conozca como su Salvador y pueda tener una relación contigo. Por Melania, que está en espera de un donante de riñón, la dejamos en tus manos. Por la hermana Julieta, Señor, te pedimos de corazón que la ayudes, Señor. Solo tú puedes hacer posible este milagro. Por Bianca, de 35 años, con esos 2 pequeños, ayúdala, mi Señor. Sánala de ese cáncer, Padre. Y ponemos a nuestros queridos hermanos Molina, que son siervos tuyos y todo lo hacen con tanta alegría de corazón, Padre. Mándales ángeles a su casa, Señor. Por el hermano Jorge, para que tú estés con él todos los días, Señor. Tócalo, sánalo, Señor. Y a la hermana Margarita, dale la paz que necesita su corazón. Por el grupo de jovencitas de Honduras que están siendo evangelizadas
las apartamos para tu reino. Y los jóvenes que nos escuchen a través del internet, Señor, atráelos a ti. Llámalos tú por nombre, Padre, porque ellos son el futuro de la iglesia. Y te pido que bendigas a los emprendedores, esas personas que se levantan de madrugada, Señor, y salen temprano a trabajar. Dales nuevas estrategias, Señor, prospéralos. Ayúdalos, Padre, a conseguir sus sueños. Y, Señor, te pongo a mitad un milagro en sus riñones, Padre. Yo te pido por un toque tuyo de sanidad, Señor. Con todo mi corazón te lo ruego, mi Dios. Destápale las arterias a la Raquelita, Señor, y a la Caro. Padre bendito, llena esas casas, Señor, de tus ángeles, que las ministren, que las cuiden, Padre Santo. Y por Audrey, para que tú las sanes de todas sus enfermedades. Por mi hijo Francisco, te agradezco que siempre estás a su lado, Señor. Por Jordan, para que la mantengas rodeada de tus ángeles, que la cuiden y que la defiendan, y le recuerden lo que aprendió de niña, Padre. Por Héctor Trabanino, por Leslie, que vuelvan en sí y puedan oír la voz de tu llamado y corran a tu encuentro, Señor, para que cenen contigo, Padre. Y sé tú preparando a Pablo para que te sirva en tu ministerio, Señor. Por Aarón, enséñale por las noches y aconséjalo, como dice tu palabra. Por los matrimonios, tú estableciste la familia, bendícelos, Padre. Y por la audiencia de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Salvador, México, España, Chile, Colombia, Japón, Cuba, Ecuador, Brasil y Argentina, mandamos la bendición de tu palabra. Y si alguien escuchó y tocó su corazón, yo le aconsejo que se arrepienta de sus pecados, que le pida perdón a Jesús, para que sea Él quien le enseñe y lo guíe, y pueda heredar la vida eterna, porque todo está en tu Hijo amado. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, si Él lo permite. Mañana a esta hora nos estamos abrazando con su preciosa palabra, pero para el día de hoy, que Él mantenga su mano sobre la cabeza de cada uno de ustedes. Bendiciones.